El escalofriante exorcismo de Anneliese Michel. Encadenada a una silla, fue sometida a brutales torturas durante casi un año. El caso de esta joven alemana fue adaptada al cine en 2005 en la controversial película El exorcismo de Emily Rose, pero su historia real es incluso más perturbadora. Anneliese Michel fue sometida a exorcismos durante los 11 meses de apariencia retraída, criada en el seno de una familia católica en Leibling, Alemania. Anneliese Michel llevaba una vida aparentemente común hasta los 16 años, cuando un giro oscuro e inesperado revolucionó su existencia, la de ella y la de toda su familia. Sin previo aviso, en 1968 comenzó a sufrir convulsiones violentas, epilepsia, pero los medicamentos no lograron estabilizar su condición. Pronto, la joven también desarrolló una profunda depresión. La situación se volvió aún más alarmante cuando, a los 20 años, Anneliese ya no podía tolerar la vista de objetos religiosos y comenzó a escuchar voces aterradoras. Para los Michel, que la religión era el pilar de su existencia, lo que Anneliese tenía no era una cuestión médica, estaban seguros de que había una presencia demoníaca dentro de ella. Anneliese Michel tenía 16 años cuando comenzaron los primeros episodios que alertaron a su familia. Convencidos de que solo un exorcismo podría salvarla, dieron con los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, quienes ofrecieron las palabras que tanto necesitaban escuchar. Para ellos Anneliese efectivamente estaba poseída y fue entonces cuando comenzaron los exorcismos. La determinación de la familia Michel y su fe inquebrantable los llevaron a un camino tortuoso, donde la medicina y la religión se enfrentaron en una lucha desesperada por el alma y la vida de Anneliese. ¿Hasta qué punto puede llegar la fe ciega? La respuesta a esta pregunta se puso de manifiesto durante las brutales sesiones de exorcismo que Anneliese soportó. Exorcismos y sufrimiento. Durante los 11 meses en que Anneliese fue sometida a exorcismos, su calvario alcanzó niveles extremos. Las sesiones se llevaban a cabo 2 veces por semana y podían durar hasta 4 horas cada una. Sus sesiones se llevaban a cabo 2 veces por semana y podían durar hasta 4 horas cada una. En cada ritual, Anneliese era encadenada a una silla, inmovilizada para evitar que se lastimara a sí misma o a los presentes. La intensidad de su sufrimiento era tal que perdió la capacidad de comer, beber y dormir de manera adecuada. Su cuerpo empezó a mostrar signos de un deterioro alarmante. Los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, convencidos de la presencia de demonios, identificaron a varias entidades malignas en Anneliese, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón e incluso a Adolf Hitler. Estos nombres resonaban con horror entre los presentes y acentuaban la gravedad de la situación. Los demonios de Anneliese Michel. 1. Lucifer. Lucifer era uno de los ángeles más hermosos y poderosos creados por Dios. Gobernaba el coro de los serafines y estaba lleno de luz y sabiduría. Sin embargo, su orgullo lo llevó a rebelarse contra su creador, diciendo: subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Esa rebelión provocó una guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles lo enfrentaron y lo expulsaron junto a sus seguidores. Desde entonces, Lucifer cayó del cielo y se convirtió en Satanás, el adversario. Su historia es la primera caída registrada, y marca el inicio del mal espiritual según la tradición cristiana. 2. Caín. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, y su hermano menor fue Abel. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció los frutos de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Lleno de ira y celos, Caín llevó a su hermano al campo y lo asesinó, cometiendo el primer homicidio. Dios lo maldijo, condenándolo a vagar por el mundo con una marca que lo protegería de ser asesinado, pero que lo señalaría como maldito. Caín fundó la primera ciudad y tuvo descendientes, pero su nombre quedó ligado para siempre al pecado del fratricidio. 3. Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Durante su tiempo con él, fue el encargado de las finanzas del grupo. Sin embargo, con el tiempo se desilusionó o permitió que la codicia lo dominara. Los líderes religiosos judíos, que querían arrestar a Jesús, le ofrecieron 30 monedas de plata por entregarlo. Durante la última cena, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Esa noche, Judas guió a los soldados hasta el huerto de Getsemaní y señaló a Jesús con un beso. Más tarde, lleno de remordimiento, devolvió el dinero y se ahorcó. Su historia es la de un seguidor que cae bajo la culpa y la desesperación.
4. Padre Adolf Fleischmann. Se dice que fue un sacerdote del siglo XVI que, según registros no oficiales y relatos de exorcismos modernos, vivió una vida marcada por la corrupción y el pecado dentro del clero. En las grabaciones de los exorcismos de Anneliese Michel, Alemania, 1975, se mencionó la voz de un espíritu que decía ser el padre Fleischmann, un cura que había sido excomulgado por sus crímenes y su rebeldía contra la iglesia. Su figura mezcla historia y leyenda. Un hombre de fe que cayó en el mal, condenado a vagar como espíritu atormentado. Es recordado como un sacerdote que perdió su alma, convirtiéndose en una advertencia sobre la corrupción espiritual. 5. Nerón. Nerón Claudio César Augusto Germánico fue emperador de Roma desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo. Al principio fue un gobernante joven y prometedor, pero con el tiempo su gobierno se volvió tiránico. Mandó matar a su madre Agripina y a su esposa Popea. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó Roma. Aunque no hay pruebas claras de que él lo iniciara, el pueblo lo culpó, y él desvió la responsabilidad acusando a los cristianos, iniciando una de las persecuciones más crueles de la historia. Finalmente, el Senado lo declaró enemigo del Estado, y Nerón se suicidó diciendo: «¡Qué gran artista muere conmigo!». Su historia es la de un emperador consumido por el poder y la locura. 6. Adolf Hitler. Nació en Austria en 1889 y se convirtió en líder del partido nazi en Alemania. Tras años de crisis económica y política, Hitler ascendió al poder en 1933 como canciller. Implantó un régimen totalitario basado en el racismo, la supremacía aria y el antisemitismo. Provocó la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, con la invasión de Polonia, y bajo su régimen se cometió el Holocausto, el exterminio sistemático de más de 6 millones de judíos y otros grupos considerados inferiores. Cuando Alemania estaba al borde de la derrota, en abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín junto a Eva Braun. Su historia representa una de las mayores tragedias humanas causadas por la ambición y el odio ideológico. En las grabaciones de las sesiones, que suman más de 42 horas de audio, se pueden escuchar las voces de Anneliese cambiando y hablando en diferentes lenguas, un fenómeno que sus familiares y vecinos consideraron como prueba de la posesión. La joven mostraba una fuerza sobrehumana durante estos episodios, lo que requería que varios hombres la sujetaran. En una ocasión, rompió sus ligamentos de las rodillas debido a las 600 genuflexiones obsesivas que realizó durante un exorcismo. La constante tensión y la privación de alimentos y líquidos llevaron a Anneliese a un estado de malnutrición severa. Además, desarrolló neumonía, lo que empeoró su ya frágil condición física. El último exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Para entonces, Anneliese estaba en un estado deplorable. Su cuerpo, debilitado por la neumonía, la deshidratación y la malnutrición, ya no podía soportar más. Esa noche, después de meses de sufrimiento, le dijo a su madre que tenía miedo. Sus últimas palabras fueron una mezcla de temor y resignación. «Mamá, tengo miedo». Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Anneliese finalmente no pudo más. La autopsia y juicio. Realizada después de su muerte, la autopsia reveló las terribles condiciones en las que había vivido sus últimos días. Anneliese, que pesaba solo 30 kilos al momento de su fallecimiento, murió de desnutrición y deshidratación. Tenía apenas 23 años. La muerte de Anneliese no solo conmocionó a su familia y a la comunidad, sino que también desató un feroz debate en Alemania sobre los límites de la libertad religiosa y los derechos parentales. ¿Hasta qué punto deben los padres tener la libertad de decidir sobre los tratamientos de sus hijos? ¿Debe el Estado intervenir en casos donde las creencias religiosas ponen en peligro la vida de una persona? La tragedia llevó a un juicio por negligencia que resultó en la condena de los padres de Anneliese y de los sacerdotes Alt y Renz. Sin embargo, los padres no recibieron castigo alguno porque ya habían sufrido lo suficiente, según la justicia alemana, mientras que los sacerdotes fueron sentenciados a 3 años en libertad condicional. Este veredicto dejó muchas preguntas sin responder y continuó alimentando el debate sobre la responsabilidad y la fe. El caso de Anneliese Michel sigue siendo un punto de referencia en la discusión sobre el equilibrio entre la ciencia y la religión, y plantea una pregunta inquietante. ¿Podría haberse evitado su muerte si se hubiera confiado en la medicina en lugar de en el exorcismo?
La muerte de Anneliese Michel provocó una ola de debates en Alemania y en todo el mundo sobre la libertad religiosa y los derechos paternales. El caso también abrió un intenso diálogo sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica y el papel de los exorcismos en la era moderna. La condena de los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, aunque simbólica en términos de severidad, marcó un precedente. La Iglesia se vio obligada a reexaminar sus prácticas y protocolos, especialmente en lo que respecta a la colaboración con la medicina moderna. En 1984, varios obispos alemanes solicitaron al Vaticano una revisión del rito del exorcismo a la luz del caso Michel. Aunque inicialmente sus recomendaciones no fueron adoptadas, en 1999, el Vaticano actualizó el rito del exorcismo por primera vez desde el siglo XVII. Entre los cambios más significativos, se incluyó la necesidad de que los exorcistas reciban entrenamiento médico. Este ajuste buscaba asegurar que los casos de supuesta posesión demoníaca fueran evaluados primero por profesionales de la salud mental y física, mitigando así el riesgo de tragedias similares. El exorcismo de Emily Rose, la película. El exorcismo de Anneliese Michel trascendió su tragedia personal y se convirtió en una narrativa popular que alcanzó a millones a través de la cultura mediática. Su historia fue adaptada al cine en la película de 2005 El exorcismo de Emily Rose. Aunque la película se tomó libertades artísticas, presentó al mundo una versión dramatizada de los eventos, lo que generó un renovado interés y controversia sobre el verdadero caso de Anneliese Michel. La película mostró a una joven devota atrapada entre dos mundos, el de la medicina moderna y el de las creencias religiosas tradicionales. Hollywood, con su capacidad para magnificar y dramatizar eventos, convirtió a Anneliese en un símbolo de la lucha entre estos dos enfoques para entender y tratar el sufrimiento humano. El impacto cultural de la historia se extendió más allá del cine. Documentales, libros y programas de televisión exploraron los detalles del caso, presentando diversas perspectivas y opiniones. Para algunos, Anneliese Michel se convirtió en un mártir moderno, una joven cuya fe inquebrantable la llevó a una lucha épica contra el mal. Para otros, su caso es un trágico ejemplo de los peligros de anteponer la religión a la ciencia. ¿Verdad o mentira? ¿Tú qué opinas?